tardes a todos y a todas, y muy bienvenidos particularmente y especialmente a nuestros egresados. Este espacio lo pensamos inicialmente y fundamentalmente para nuestros colegas ya egresados y titulados, pero inevitablemente tuvimos que abrirlo también a estudiantes de último año y académicos, un poco por el interés que reviste el tema que hoy día nos convoca. Y ahora quiero presentarles a Alejandro Soto. Él es colega y amigo de esta escuela hace ya un par de años. Es docente de nuestra escuela, fundamentalmente en las asignaturas del área clínica. Evidentemente psicólogo, ¿no es cierto? Psicólogo clínico de la Universidad Alberto Hurtado. Magíster también en psicología clínica, fundamentalmente trauma y psicoanálisis relacional, ¿no es cierto? Y es investigador en temas de psicoterapia y clínica de lo traumático. Y justamente es el tema que nos convoca hoy día y al cual los quisimos invitar, entre otras cosas porque la mirada que nos va a entregar hoy día Alejandro, que es más bien una mirada hoy día desde lo conceptual, lo teórico, desde una perspectiva más bien abstracta, si se quiere, no tan aplicada, es justamente de un tema que es súper cotidiano, lo vemos permanentemente en nuestro quehacer profesional y en la disciplina. Sin embargo, no es algo que sea propio de la formación de pregrado y tampoco de la formación de posgrado. O sea, la temática que hoy día nos trae Alejandro, y que espero que les guste y que podamos profundizar en aquello, es la temática del trauma psicosocial, ¿no es cierto? Y de cómo esto se va construyendo en el tiempo, porque también tiene un componente histórico importante. Y desde ahí la invitación, Alejandro nos hizo ver con su llegada hace un par de años atrás, que justamente durante la formación no es un tema del que hablemos, ni nosotros ni ninguna otra escuela particularmente durante el proceso formativo. Sin embargo, nos topamos con personas que han sufrido este tipo de trauma cotidianamente. De ahí la necesidad entonces de poder ponerle de alguna manera el cascabel al gato y poder generar un espacio más bien de conversación, de discusión, de relevar temáticas como esta. ¿Sí? Como vamos a organizar el seminario de la siguiente manera, Alejandro nos va a ir presentando como él ha organizado su presentación como en 3 momentos distintos, ¿sí? Todos ellos vienen desde lo conceptual y lo teórico, de manera que las preguntas yo les voy a pedir que las vayan haciendo a través del chat. ¿Por qué? Porque con eso yo puedo ir organizando y a veces distintas preguntas pueden ser articuladas de una forma que permite la respuesta a propósito de un elemento a preguntas que hayan hecho distintos participantes de este seminario. Entonces les voy a pedir que vayan haciendo, en cuanto surjan sus preguntas, que dejen alojadas sus preguntas en el chat. Yo las voy a ir organizando y las vamos a ir haciendo hacia el final de la presentación, ¿ok? Lo que no quita que eventualmente hay alguna pregunta que sea muy pertinente de hacer en un momento particular y entonces ahí me veré en la obligación de interrumpir al colega para poder ir haciendo también esto un poquito más dinámico, ¿no es cierto? Y no perder también ahí el hilo como la temperatura del discurso. Creo que eso por ahora. Y comentarles un par de cosas más. A propósito de este seminario, nuestra idea es, a inicios ya del próximo semestre, generar espacios de taller para una formación un poquito más profunda y detallada en este tema. Evidentemente nosotros ya vamos a generar una base de datos con aquellos que se han inscrito a este espacio y con ellos vamos a generar una invitación, lo que no quita que pueda abrirse también a otros colegas que a lo mejor quieran y no pudieron participar de este evento, pero que a lo mejor quieran participar del taller. Pero son espacios más privados, ¿no? Espacios más enfocados en entregar elementos más técnicos, herramientas más concretas para el trabajo en clínica con personas que tengan en su historia episodios de trauma, como el que nos va a comentar hoy día Alejandro. Entonces ahí pedirles que queden a la espera y atentos de futuras invitaciones a espacios de conversación, discusión y formación como este. Con eso, nada más que agradecerles que hayan venido. Me encantó ver ahí sus nombres, no sus caritas lamentablemente, ya tendremos espacio para poder vernos de nuevo las caritas, pero es siempre rico poder verlos y compartir con ustedes en un espacio tan agradable y tan nutritivo como este.
Así que dicho lo dicho, le doy la palabra a Alejandro para que empiece con su seminario. Bueno, gracias Catalina por la invitación, gracias a los asistentes. Me parece un tema que tiene bastante relevancia, dado el número de asistentes, así que agradecido también de la invitación y espero que lo que conversemos hoy día pueda contribuir de alguna manera, ya sea al ámbito clínico de la psicología, pero también a pensar los procesos sociales y los cambios también que ha estado viviendo el país últimamente respecto a el estallido social, la pandemia, etc. Antes de irnos de lleno a lo que significa el concepto de trauma y las fluctuaciones que ha tenido en la historia, me gustaría primero detenerme en la historia del concepto mismo. Este es un concepto que aparece y desaparece, curiosamente, dentro de la historia. No solo en el ámbito de las ciencias sociales, sino también en el ámbito de la investigación científica. En este sentido, hay algunas vejaciones, tanto del orden social como individual, que resultan ser demasiado terribles para ser pronunciadas en voz alta. Pero de alguna manera, las atrocidades, no obstante, se niegan a ser enterradas. No descansan si no son pronunciadas. Por tanto, este conflicto inherente entre la voluntad de negar los acontecimientos traumáticos de orden social o psicológico y la voluntad de velarlos es la dialéctica central del problema del trauma psicológico. El primer momento que pudiésemos nosotros pesquisar como un momento donde el concepto de trauma toma principal relevancia es hacia finales del siglo XX, en los primeros estudios de Freud sobre la histeria. En este primer momento, Freud pone acento en lo que él llama el ocasionamiento externo que produciría un desequilibrio en la economía psíquica de quien padece, ¿cierto?, una situación traumática. A esto se le llama, en este primer momento, la teoría de la seducción. Es decir, Freud pone el acento en los elementos externos que pudiesen estar desencadenando procesos internos traumáticos. Principalmente el abuso sexual. Este es el gran momento donde tanto Freud, Breuer y Charcot comienzan a indagar respecto a las secuelas psíquicas y a cómo este ocasionamiento vendría a sobreexcitar el aparato psíquico. Recordemos que el aparato psíquico freudiano es un aparato económico, por tanto, lo que genera es una sobreexcitación, provocando ciertas secuelas. Entre los síntomas de la histérica están las parálisis, si lo podemos recordar. Aparecen también sueños traumáticos, aunque no son los principales. Y evidentemente hay ciertas secuelas respecto a los abusos sexuales. Este es el primer momento del trauma, por así decirlo, y toma relevancia en las ciencias sociales y principalmente en la psicología. Me voy a detener aquí un momento, pero lo voy a retomar después, porque Freud abandona la teoría de la seducción y toma un camino más hacia la indagación de la fantasía inconsciente, de la constitución psíquica a través de las pulsiones y el Edipo. Por tanto, pone el énfasis en los conflictos intrapsíquicos, entendiendo después que el trauma puede ser producto de una fantasía inconsciente y no necesariamente de un ocasionamiento que viene de la realidad exterior. Eso lo voy a tomar y lo voy a retomar más adelante cuando nos metamos un poco en la conceptualización que hace Freud. Pero en la misma teoría freudiana el concepto de trauma fluctúa, no es el mismo, tiene distintos momentos. Acá yo les indiqué dos, ¿cierto? La teoría de la seducción y luego el camino hacia la fantasía inconsciente. ¿Por qué? Principalmente, dice Freud, porque él descubre que las histéricas le mentían. Él dice ahí, las histéricas padecen de reminiscencias. Es decir, el recuerdo de la experiencia traumática venía teñido, por así decirlo, con sus propias fantasías inconscientes y sus deseos inconscientes. Eso en un primer momento. El segundo momento, bueno, a propósito, antes de irme al segundo momento, a propósito de eso mismo, de la relevancia de la fantasía inconsciente y en las betas más pulsionales, el ocasionamiento en tanto acontecimiento externo pierde validez, pierde interés y por tanto el concepto mismo de trauma se apaga. Pasarán unos años hasta que llegue un segundo momento que se instaura
a través y a propósito de las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial dejaron secuelas tremendas, no solo en los soldados, sino también en Europa en su conjunto. De hecho, es en el momento de la Segunda Guerra Mundial donde se inventa por primera vez o se describe en los manuales psiquiátricos el estrés postraumático, nace como un trastorno específico, y es la misma experiencia de la guerra la que vuelve a traer a la discusión científica y social el concepto de trauma. Es interesante esto porque se estipula que el 40% de las bajas de los soldados ingleses tenía que ver con trauma, con ya sea estrés postraumático o traumatización extrema, vamos a ver lo que es eso más adelante, producto de la experiencia de la guerra. ¿Por qué nuevamente el trauma vuelve a decaer y a ser ocultado? Porque en el tiempo de la guerra, ser soldado era un honor tremendo y quienes sucumbían ante la guerra eran tratados de inmorales y de inválidos morales, así se les decía. Era mal visto más bien sufrir producto de la guerra porque la guerra debía enaltecer y exacerbar el coraje y esto bien masculino, la relación con la patria, etc. Entonces, muchos médicos y psiquiatras de la época no diagnosticaban estos síntomas y los trataban como inválidos inmorales o inválidos morales. Esto es bien terrible porque inicialmente los soldados que tenían síntomas muy similares a los de las histéricas también, insomnio, flashbacks, ¿cierto? Recuerdos traumáticos, sueños traumáticos, desrealización, despersonalización, lo atribuían a, por ejemplo, haber estado cerca de la explosión de una bomba. Pero resulta que soldados que no tenían ningún daño físico, que no habían estado directamente cerca de un estallido, sí presentaban estos síntomas, por la vivencia misma de la guerra, bastante terrible, y la sensación de que en cualquier momento te puedes morir. Entonces, tomó gran relevancia, ¿cierto? El estrés postraumático se instala como un trastorno, pero luego decae. A propósito de lo que recién comenté, los estudios sobre el trauma. Y hay un tercer momento que ocurre alrededor de los años 70 en Europa Occidental y en Norteamérica, que tiene que ver con los movimientos feministas. Son los movimientos feministas los que dicen que efectivamente los síntomas que estaban sintiendo las mujeres eran producto de la violencia que ejercían los hombres sobre ellas. Imagínense que en el año 70 recién se crea el primer centro contra la violación, que era un centro que estaba creado al alero de los sistemas de salud, los servicios de salud y los juzgados y así, para acompañar a las mujeres cuando denunciaban o eran víctimas de violaciones o de abusos sexuales por parte del hombre. O sea, recién hace 50 años se crea el primero. Y entonces son los movimientos feministas los que alzan la voz y vuelven a traer el tema respecto a cómo esta violencia que ejerce un género por sobre otro pudiese estar a la base de la sintomatología. Era evidentemente muy difícil porque para la época era muy vergonzoso para las mujeres poder hablar de su vida sexual y privada. Por lo tanto, quedaba totalmente disociada de la experiencia de estas vejaciones que eran cometidas de un género hacia otro. Esto no lo digo yo, lo dice Judith Herman, que es una investigadora, tiene un libro precioso que se llama Trauma y Reparación, por si alguno lo quisiera revisar, yo después les puedo dar la referencia. Y a mí me gusta, sí, pensar en un cuarto momento del trauma, que remite principalmente a nosotros, a los países tercermundistas. Yo creo que el cuarto momento del trauma, al menos en la literatura de la psicología, pero también de las ciencias sociales, son las dictaduras latinoamericanas. Esa es una experiencia durante un contexto de Guerra Fría que no impacta directamente. Y que, al menos en Chile, se comienza a teorizar respecto a cuáles son las implicancias o las secuelas que tiene un trauma de origen sociopolítico versus un trauma de origen familiar, relacional, etc. Incluso me atrevería a decir un quinto que puede ser las olas y las catástrofes naturales. La pandemia, los terremotos, los tsunamis, etc. también son traumas de origen psicosocial,
No obstante, tienen otra acepción porque son de origen natural, medioambiental. Pero también podríamos inscribir la pandemia actual como un trauma psicosocial. Y yo no entiendo por qué nadie se atreve a decirlo. El confinamiento, la desesperanza, la desazón, síntomas que han aparecido, son muy de la línea del trauma. Pero eso ya es chapullo mío. Judith Herman habla de estos tres momentos dentro de la conceptualización del trauma. Entonces, si se fijan, ese carácter dialéctico entre la voluntad de negar los acontecimientos terribles y por otro lado la voluntad de velarlo, es la dialéctica central del trauma psicológico y también del concepto de trauma en la historia. Por alguna razón se niega de alguna manera esta atrocidad a ser enterrada. No descansan si no son pronunciadas. Y eso me parece que es fundamental. Otra cosa que nos dice Judith Herman, que es muy importante, es que en general la investigación del trauma va acompañada de algún movimiento político que la sostenga. Ya sea, por ejemplo, los movimientos contra la guerra de Vietnam, contra la Segunda Guerra Mundial, ya sea las feministas, ¿cierto? Ya sea las personas que lucharon contra las dictaduras en Latinoamérica, pero en general el trabajo científico y social del trauma va acompañado de un movimiento social y político que lo pueda sostener. Porque también al hablar de trauma estamos implícitamente hablando de qué tipo de vínculos queremos construir y qué tipo de contrato social queremos establecer entre los seres humanos que respete la dignidad y los derechos humanos. Y por eso también es una de las razones por las cuales el trauma aparece y desaparece dentro de la historia. Y en ese sentido es importante reconocerle su carácter político y social también, a propósito de los espacios que tiene para ser reconocido o no. No sé si dejamos algunas preguntas ahora o más al final nomás respecto a esto. Cata, no sé qué Yo opinas tengo tú. preguntas, pero avancemos, Ya, porque aún no aparecen preguntas del público, ya, perfecto. pero cerremos como este primer capítulo, si quieres. Ya. Bueno, eso un poquito como de la historia del concepto de trauma de manera más laxa, no del concepto de trauma dentro de la psicología, sino dentro de la historia, dentro de las ciencias sociales y dentro de las investigaciones científicas. Pero a lo que nos convoca, que tiene que ver más con la disciplina, el trauma es importante entenderlo dentro de la disciplina psicológica como un concepto en disputa. No hay una definición única ni acabada del trauma. Es una definición bastante laxa, que fluctúa y cambia, a propósito también de a los contextos sociopolíticos donde se puede enunciar o no. Eso es súper importante de saberlo. Voy a retomar a propósito de lo que decía de Freud. ¿Se acuerdan que en el primer momento Freud está en esto de la teoría de la seducción, ¿cierto? El ocasionamiento externo que genera un impacto en el psiquismo. Hay una sobreexcitación del psiquismo. Recuerden que para Freud, al menos en ese momento, el placer era sinónimo de descarga, mientras que el displacer era sinónimo de sobreexcitación. Y luego, en su indagación de las fantasías inconscientes, toma otro camino en su investigación. No obstante, la experiencia misma de la guerra, que Freud atendió pacientes con secuelas de la Primera Guerra Mundial, empieza Freud a pensar que al parecer la pulsión no solo busca, más bien, perdón, los sueños no solo buscan satisfacción de deseo. ¿Por qué? Porque los soldados empezaron a tener sueños traumáticos. Y al parecer en ese sueño, en esa característica, no había nada que satisfacer, sino más bien era un sueño que se repetía y que era tremendamente traumático. Entonces Freud dice, puede ser entonces que más bien la descarga no sea solo la única fuente de placer, sino también lo que él teoriza es que el sueño traumático lo que buscaba era ser religado, es decir, había una parte de esa experiencia que buscaba poder ser reconocida, que buscaba poder ser sujetada a algo. Pensemos también que durante la Segunda Guerra Mundial el estrés postraumático fue una pugna. También era indecoroso para los soldados tener síntomas o consecuencias o secuelas de la guerra. Entonces podemos entender cómo el sueño traumático también es una expresión, un síntoma de algo que queda totalmente desmentido en la realidad social.
Entonces ahí Freud, en más allá del principio de placer, dice entonces, bueno, y teoriza respecto a la pulsión de muerte y otros conceptos que quizás pueden ser muy crípticos de hablar ahora, pero cambia su teoría respecto a la satisfacción y la descarga, y la Ujú. función del sueño también. Te quiero hacer una pregunta, Alejandra, ahí respecto de cuando tú planteas esto que el trauma sea reconocido, que creo que es un temazo, ¿no? Que de alguna manera la falta de reconocimiento es lo que también en algunos contextos sociopolíticos mantiene como la situación de trauma, ¿no? Como que no permite la resolución, ¿sí? Entonces, cuando hablas de que sea reconocido, ¿es por quiénes, a través de qué mecanismos? ¿Cómo es eso de ser reconocido? Que lo reconozca Sí, quién, sin que este quién sea una persona, sino que... sí, sí, sí. Te me adelantaste porque eso va, Ah, pero estamos perdón. recién en Freud. Freud no te diría reconocer, te diría religar. El sueño Ajá. traumático busca religarse, busca, yo entiendo el religarse como el poder tener una narrativa donde aparecer un relato y poder ser sostenido por otro. Eh, pero Freud específicamente habla de religar. Entonces él ahí acuña el concepto de neurosis traumática, Ujú, que no ujú. había aparecido anteriormente. Y entonces hay un intento de conciliación entre lo que es la teoría de la seducción y la fantasía inconsciente. Y ahí Freud dice, un traumatismo puede provenir de la realidad externa, por ejemplo, la experiencia de una guerra, Sí, como también puede provenir de ideas o deseos sí. inconscientes insatisfechos. O sea, hay como una eh, apertura hacia algo más Ujú. intersubjetivo. Por algo los textos últimos de Freud son más sociales. Eh, bueno, dentro del psicoanálisis, como les decía, el concepto de trauma es un concepto en disputa. Ujú. Eh, Esto es lo que yo les comento al vuelo así de lo que plantea Freud, pero probablemente son los post-freudianos, eh, al inicio de la escuela de las teorías objetales, los que empiezan a retomar el concepto de trauma y a poner énfasis en los elementos externos, en la realidad externa, en su etiología. En esto podemos rastrear a Ferenczi, podemos rastrear a Winnicott, podemos rastrear a Mazurkán, podemos rastrear em, Fairbairn, un montón de teóricos que empiezan a poner la relevancia en el ambiente. Por ejemplo, Fairbairn era un psicoanalista escocés, creo, que investigaba respecto a los niños que eran puestos en hogares sustitutos o que eran Ah, reubicados en otras familias porque sus familias ejercían algún tipo de violencia hacia ellos y que por la noche se escapaban y volvían a la familia de origen. Entonces oh, Fairbairn, a través de esa experiencia, postula que la pulsión no busca ser descargada, como en Freud, sino que la pulsión busca objetos, ujú, más que descarga. Eh, Ferenczi le llamó a esto identificación. Bueno, de aquí se desprende esto del síndrome de Estocolmo, que se teorizó mucho después, a propósito de esta experiencia de un ladrón que llega a un banco, ¿cierto?, en Estocolmo, en Suecia, y captura a una chica que se enamora de él, etc. Pero lo que están pensando estos autores, ya sea Ferenczi como Fairbairn, son las identificaciones con el agresor. ujú, Eh, Particularmente, Ferenczi pone el acento de lo traumático en la desmentida. Ferenczi mm, dice que no es tanto el evento en sí lo que produce lo patógeno del trauma, sino más bien es la desmentida. Es el no ujú, reconocimiento del evento traumático lo que lo hace patógeno o patológico. ujú, Ferenczi acuña un término que se llama autoseparación narcisista. La autoseparación narcisista eh, es una parte, es una división de la personalidad, y es que frente a un peligro inminente, una parte de la personalidad se divide y va en rescate de la otra. Esto se puede expresar muy notoriamente con los niños que son agrandados, por así decirlo, o niños mm, que tienen rasgos de adultos, que se comportan bien, que son muy educados, etcétera, o que son como se conoce viejos chicos.
Otro sinónimo de llamarla a esto es la sobreadaptación, que yo creo que los psicólogos acá presentes todos compartimos algo de eso, ¿cierto? Eh, entonces, frente a este peligro inminente, lo que hace el niño al protegerse y al dividirse es que introyecta los factores externos y los vive como propios. Por eso entonces ocurriría una identificación con el agresor. Nunca el niño va a poner en duda su ambiente, porque por muy terrible que sea, es lo que le permite la sobrevivencia y lo que le permite el poder existir. Por eso Freud decía que nosotros nacemos desplumados, porque somos los únicos mamíferos que necesitamos mucho tiempo para poder, mucho tiempo de relación, de vínculo, de contención, para poder vivir, para poder existir. Yo siempre tiro la talla que el promedio de vida, perdón, el promedio de edad de irse de la casa en Chile son 30 años. O sea, imagínense, necesitamos 30 años de cuidado para poder Más de un tercio de la vida. hacer la autonomía. Entonces, esa característica es fundamental de los seres humanos, que somos seres que necesitamos de otros para poder existir. Bueno, está, como les decía, Ferenczi. Luego Winnicott, yo creo que es un teórico súper importante dentro de la clínica psicoanalítica post-freudiana, y Winnicott dice que el trauma es un acontecimiento propio de la falla del ambiente, y tiene que ver con la dependencia al ambiente. Pensemos que Winnicott toma un concepto, o sea, sigue una conceptualización de un concepto freudiano que es el narcisismo primario y que Winnicott le llama omnipotencia absoluta. El niño, bueno, Winnicott dice, no hay algo así como un niño sin su madre, ¿cierto? En los inicios de la vida, tanto el niño como la madre, más bien el niño experimenta a la madre como un objeto propio. No hay una disolución entre él y la madre, sino que la experimenta y la usa omnipotentemente. El niño cree que la crea a la madre. Entonces el niño cuando tiene hambre y llega la mamá entonces a darle la papa, o el otro significativo, el niño cree que la está él creando. Claro. Para pasar de una dependencia absoluta a una dependencia relativa, dice Winnicott, la pega ahí de la mamá es poder introducir el ambiente de manera paulatina, sostenida en el tiempo, ¿cierto? Para que el niño pueda hacer esa distinción entre el mundo interno y el mundo externo y evidentemente la separación de los objetos. Entonces, Winnicott pone el evento traumático en una falla en esa configuración. Hay una irrupción del ambiente de manera abrupta que quiebra esa posibilidad de la madre o del otro, del ambiente, de darle continuidad a la existencia del niño. El niño pueda sentir que su self está pudiendo sostenerse y poder existir, por poder tener una continuidad. Pensemos que Winnicott siempre habla de, al menos en esta etapa, de lo cerca que está el niño al derrumbe psíquico y de las ansiedades que puede despertar en un niño esa irrupción abrupta del ambiente, de caer, por así decirlo, en este derrumbe psíquico. Y por eso todos nosotros tenemos sueños de que nos caemos a veces, o de que estamos volando por un precipicio y justo despertamos. Son ansiedades primarias, diría Winnicott. Entonces, en Winnicott, para recapitular, el trauma tiene que ver con una irrupción del ambiente, mientras que para Ferenczi el trauma tiene que ver con una desmentida del evento traumático. Importante estas ideas para lo que viene después. Bien, otro concepto que yo creo que es fundamental es un concepto de Masud Khan, un teórico, creo que era inglés, no estoy bien seguro, que acuña el concepto de trauma acumulativo. Para Masud Khan, el trauma acumulativo se puede constituir por una serie de experiencias que no necesariamente o que por sí mismas no son traumáticas, pero que se desarrollan y se refuerzan en un marco interaccional y finalmente conducen al quiebre de la estructura psíquica. O sea, tanto su acumulación como su refuerzo en un marco interaccional harían o no que conduzca al quiebre del psiquismo y por tanto tenga un desenlace patológico. Esto es súper importante sobre todo para pensar los traumas de origen sociopolítico. Claro. Podemos pensar el estallido social como un evento, como un gran momento, pero también como distintos momentos que se van acumulando. Y pensemos que la pandemia es
una acumulación del trauma que traíamos anteriormente producto del estallido social. Claro. Entonces, podemos pensar que hay hechos, tanto de la pandemia como del estallido, que por sí solos no necesariamente son traumáticos, pero al ser sostenidos en el tiempo, al constituir una serie de experiencias que se refuerzan en un marco interaccional, devienen patológicas. Ujú. Esto es súper importante porque con Kahn se pone un énfasis en el tiempo y en el vínculo en la teoría del trauma. O sea, el trauma tiene que ver con una cierta temporalidad, a Eso. propósito de esta acumulación, que antes no estaba contemplada ni en Winnicott ni en Ferenczi. Eh, bien. Pero con cierta temporalidad y cierto contexto también, o sea, no sé cómo explicarme, pero no es la temporalidad en sí, por sí sola, ¿no? Como que también hay que mirar o observar esa temporalidad en contexto, ¿o no? claro, lo que pasa es que esa temporalidad se refuerza en un marco interaccional. No es Ok, solo la suma de las experiencias que pueden no ser traumáticas, sino también el refuerzo de esa experiencia en un marco interaccional. perfecto, Por eso se sostienen en el tiempo. perfecto. Bueno, y probablemente una de las acepciones del trauma más contemporáneas, a las que yo tributo también, son las provenientes del psicoanálisis intersubjetivo. Ahí tenemos teóricos como Stodorolov, como Donna Orange, como Jessica Benjamin, las últimas dos que estuvieron en Chile hace no mucho, que yo tuve el honor de presenciarla. Y Stodorov y Atwood, que son dos teóricos contemporáneos del psicoanálisis intersubjetivo, proponen lo siguiente. Ellos dicen, siguiendo a Crystal, una teórica, dicen, el trauma se caracteriza por un afecto insoportable. Es un afecto que aparece que es insoportable. Pero van más lejos ellos. Dicen, esa definición de Crystal es insuficiente. ¿Por qué? Porque no es solo el afecto insoportable, sino más bien son los grados de regulación mutua que puede tener ese afecto a través de la sintonía afectiva o no con los otros. Es decir, ese afecto insoportable va a devenir patológico o no si cuenta con un proceso de regulación mutua entre quien lo padece y el cuidador. Si ese proceso que se llama sintonía afectiva ocurre, entonces ese afecto insoportable no deviene traumático. No obstante, si al sentir ese afecto insoportable no hay un ambiente o un medio que ayude a regular ese afecto Mm, mutuamente, deviene en patológico. Y eso podría conllevar a una desorganización y a una fragmentación de la personalidad. de acuerdo. Me gustaría proponer un ejemplo que es bastante burdo, que yo lo pongo en clases, pero quizás puede ayudarme un poco a ilustrar este punto. Por ejemplo, supongamos que hay una familia en el living, padres que están discutiendo, y hay un niño jugando Nintendo, aquí se me cae el carnet, en la pieza. Entonces el niño está jugando en la pieza y resulta que escucha a los padres pelear. El niño se asusta, siente temor, siente miedo, angustia o ansiedad, cualquiera de las tres. Al asustarse, sale al living y pregunta qué está pasando, ¿cierto? Y los padres dan la clásica respuesta que probablemente todos escuchamos creciendo, no pasa nada. Es decir, no hay una sintonía ni una congruencia entre el afecto del miedo, la ansiedad o el temor con lo que está pasando en la realidad externa. Porque la Ujú. realidad externa le está diciendo no pasa nada, es decir, está desmintiendo tu afecto. Por tanto, ese afecto no tiene capacidad para ser modulado. No se puede organizar en una experiencia porque no hay nada, o más bien el ambiente te está diciendo que nada pasa. Ujú. Entonces, evidentemente, ese miedo puede enquistarse y puede tornar, por ejemplo, en fobias o en inseguridades o rasgos más en esa línea. Ujú. Fobias, agorafobia, etc. Su lado más patológico, por ejemplo. Ujú. Mientras que si el mismo niño siente esa angustia, ese dolor, esa inseguridad, lo que sea, sale y les dice a los papás qué pasa y los papás le dicen, mira, estamos peleando porque los adultos a veces pelean, pero no tiene nada que ver contigo,
no te Está preocupes todo tú, bien. que la cuestión se va a resolver. El niño dice, ya, me asusté, sí, pero porque había algo en la realidad que lo estaba provocando. Ujú. Entonces, no solo se condice el afecto interno con lo que está pasando en la realidad exterior, sino que también se modulan y se regulan mutuamente. Entonces Ujú. el niño dice, ya, bueno, y se va a jugar Nintendo y se lo olvida. Y entonces ese afecto no desorganiza, ni fragmenta la personalidad, ni tampoco deviene en patológico. Por tanto, como son teóricos intersubjetivos, ponen la relevancia del trauma en los campos intersubjetivos y en la capacidad o no de regulación mutua de ese afecto insoportable Entiendo. entre el niño y los cuidadores, porque en Ujú. general la literatura de la psicología habla de la madre, pero Pero sí, la madre, sabemos que exacto. no hay que echarle toda Alejandro, la culpa a la mamá. antes de que continúes, preguntan respecto de los autores o autoras que hablaban o que hablan de sintonía afectiva. Si puedes recordarnos algunos. Sí, lo voy a escribir acá en el chat. Súper. Stolow y Atwood. El libro se llama... Ah, no sé si lo recibieron. Lo respondí. Sí, no sé si El pueden libro ver se el... llama Los contextos del ser. Ok. Las bases intersubjetivas Sí, dicen que sí, lo recibieron. de la vida psíquica. Los contextos del ser. Súper. Entonces, esto es súper importante porque el trauma, según Stolow y Atwood, no estaría ni afuera ni adentro, estaría en el entremedio. Ujú. Estaría en las posibilidades o no de ser regulado mutuamente Claro. con otros. Y para eso, evidentemente, hay que tener un grado de sintonía afectiva entre los cuidadores y los niños. Ujú. Winnicott le llamaba a eso poder responder al gesto espontáneo, el holding, el handing, la madre suficientemente buena, etc. Ahí podemos rastrear que esta teoría proviene de allá. Ujú. Eh, pero es interesante la lectura de ellos, porque no solamente este afecto insoportable, sino también tiene que ver con, insisto, voy a ser majadero en esto, con los espacios que tiene para ser modulado, Modulada. slash reconocidos, a propósito de tu pregunta. El Ujú. reconocimiento tiene que ver con la posibilidad de poder sintonizar afectivamente. Y la sintonización afectiva Uf. no es solo la empatía, porque la empatía a ratos sería reducir lo otro a lo mismo. La sintonía afectiva tiene que ver, y ojo que una regulación mutua, no Claro. solo que el adulto regula al niño, sino que el niño también regula al adulto. Exacto. Eh, la sintonía afectiva también es averbal, es estética, tiene que ver con las tonalidades, con los gestos, Ujú. con las miradas, con el sostener físicamente. No es Claro. solamente algo cognitivo, racional o una función que se puede entrenar como un órgano. Ujú. Eh, Bueno, y por eso reviste complejidad también, pues porque en el fondo es algo que es intangible, ¿no? y que remite también a la transgeneracionalidad del trauma, Sí, porque si pensamos en una madre que está muy deprimida, por ejemplo, al nacer, probablemente no tuvo mucho esa capacidad de sintonizar afectivamente claro, con su guagua y por tanto pueden haber elementos ahí que hayan quedado inhibidos y que se repiten claro. generacionalmente. Eh, entonces esa sensibilidad que suscita esta sintonía afectiva me parece que trasciende a algo meramente técnico. Ujú. Es una especie de artesanía, es una disposición también hacia poder, por ejemplo, eh, sostener los gestos de los niños, sus emociones, etc. Por eso Freud hablaba de Your Majesty the Baby. Si una guaguita entrara ahora a la casa, probablemente yo me preocuparía de que esté calientito, o sea, y eso pasa en cualquier interacción Sí, social. Una guagua y uno al tiro se preocupa de que la guagua esté bien. Bueno, eso se le llama omnipotencia. El narcisismo primario no en el sentido patológico ni peyorativo, sino más bien claro. para describir un momento del desarrollo humano y del Ujú. desarrollo infantil. Mm. Y eso es muy importante, porque a propósito de los teóricos intersubjetivos, la mente se construye en lo que eh, ah, Mitchell llama la matriz relacional. Ah, Eh, Fíjense que en el psicoanálisis siempre están estas disputas. Realidad interna, realidad externa, fantasía inconsciente, verdad histórica, pulsión, objeto,
naturaleza o fuentes biológicas versus crianza. Son dicotomías que han existido desde que existe el psicoanálisis. A mí me gusta pensar que no existe el psicoanálisis, sino más bien los psicoanálisis. Que hay distintas escuelas y hay distintas formas de pensar estos fenómenos psíquicos. Probablemente Mitchell es el teórico que más trata de integrar estos conceptos en lo que él llama la matriz relacional, donde ninguna de las dos o ninguna de estas dicotomías se puede sostener por sí misma, sino tienen que ser integradas en un plano intra e intersubjetivo. Ujú. Y piensen ustedes que estas dicotomías o estas pugnas son lo que generan escuelas de pensamiento en el psicoanálisis. Ya sean, por ejemplo, las relaciones objetales, el grupo independiente, Otto Kemper, que sigue las relaciones objetales de Klein, Winnicott, Ferenczi, Jung incluso. O sea, las distinciones en la historia del psicoanálisis no son muy bienvenidas. Y eso genera divisiones. No sé por qué estaba hablando Mitchell, pero claro, la constitución de la subjetividad es en espacios interrelacionales. Y que un afecto predomine sobre otro va a depender de los contextos intersubjetivos donde ese afecto tome lugar. Ujú. Te puse una pregunta que sale aquí desde nuestros invitados, nuestros escuchantes, oyentes. Yo fui mamá hace 1 año y medio y le dio depresión postparto. Mi hijo era muy bebé y él no hacía ruido, no lloraba ni nada. Yo sentía que no existía. No sé si lo hacía para no molestarme o qué. Eh, Acá lo estoy leyendo, perdón. No sé cómo tomar ese comentario, si está formulando una pregunta o es más bien un insumo para conversar. Eso puede tener distintas lecturas. Eh, pero si pensamos que el niño usa, por ejemplo, desde el modelo más winnicottiano, que el niño usa omnipotentemente a la madre, eh, si el niño trató de hacer eso en su fantasía y no hubo una Mm, respuesta de la madre, deja de hacerlo. Es como los niños que, no sé si han hablado eso del método Gerber, si lo han escuchado, un método que inventaron los norteamericanos, que era como dejar que los niños se autorregulen solos, que cuando lloren, dejarlos que lloren. Va a llegar un momento que el niño va a dejar de llorar, porque entiende que nadie viene en su rescate. mm, Eh, Insisto, no me atrevería a dar una lectura del comentario ahí del asistente, porque tendría que hacerle algunas preguntas a ella, pero llevándolo a un plano más teórico, evidentemente que cuando no hay una respuesta del ambiente, lo que ocurre es una inhibición, claro. un apagamiento de las necesidades. Y eso se replica o se podría replicar en la vida adulta. Ujú. Eh, Ahora, ¿cuál es la gracia? ¿Por qué no está todo perdido? A propósito del reconocimiento. Claro. Porque el reconocimiento es la base para la tramitación del trauma. Porque si hay reconocimiento, entonces hay posibilidad de reparación. Pero si no se reconoce el daño, ¿qué vamos a reparar? Ujú. Y esto lo podemos observar brutalmente en las familias. O sea, el ejemplo burdo que les puse yo probablemente nos toca a todos. En algún momento, yo creo que todos escuchamos a nuestros padres decir no pasa nada cuando ardía Troya. Ujú. Piensen en el abuso sexual. El abuso sexual en su 70% es producido intrafamiliarmente. Sí, Es un primo, un tío, un abuelo. Y el otro 30 es un vecino claro. El o el... furgón, o sea, gente ¿Cuál es la cercana, conocida. característica más terrible del abuso sexual? La desmentida. Que cuando Mm, los afectados por los abusos sexuales lo develan, no les creen. ujú. Un Mira, ahí, 70%. ahí hay un par de preguntas también, o sea, están saliendo muchas preguntas. Pero van como en la línea de lo que estamos discutiendo, por eso las hago en este momento. Voy a hacer todas las preguntas, queridos asistentes, pero estoy tratando como de ordenar para seguir también un hilo conductor. Plantean también que me ha pasado mucho, dicen, que adultos que reeditan el trauma culpan a sus cuidadores por lo que les sucede en la actualidad, como si lo más traumático fuera el no haber sido contenidos más que el mismo evento traumático. ¿Desde Tal dónde cual. podría comprenderse eso? Tal cual.
a propósito de Ferenczi, por ejemplo, ahí lo que estaría aludiendo la asistente es precisamente que quizás lo escucha harto en la clínica, entonces escucha harto en la clínica, que precisamente lo que duele más es la desmentida respecto Claro. a la vivencia, el no reconocimiento de que Ujú, ocurrió, por ejemplo, en el abuso sexual, de que claro. hayan contado, develado y nadie les haya creído, porque por la brutalidad del contexto familiar debe ser muy complejo el fenómeno. Ujú, ujú. Enterarse que tu hermano abusa a tu hija, pues es una cuestión que puede desarmar completamente una familia. Una No familia. obstante, la víctima, evidentemente, que está siendo transgredida en su sexualidad y necesita ser cuidada. Pero Ujú, precisamente la desmentida, lo que mantiene al trauma presente, lo que lo hace vivo, lo que no ujú, lo inscribe en un ciclo temporal y no lo puede dejar registrado en un momento de la experiencia. ujú. Se Súper. aparece a través de repeticiones, aparece a través de me meto siempre con el mismo gallo, o siempre tengo los mismos problemas en la pega, etc. Pero el Ujú, trauma es presente en la medida en que no sea reconocido. súper. Esa pregunta era de Gabriel. Y Krishna pregunta, más o menos también en la misma línea, ¿y cómo se podría abordar el vínculo entre madre e hijo cuando es la madre que sufrió un trauma? ¿Qué se debería atender primero? ¿La madre, el hijo? O sea, yo creo que no son incompatibles. Yo creo que yo soy, a veces soy un poco crítico de mis colegas sistémicos de que cuando hay conflictos familiares rápidamente los quieren juntar y hacer intervenciones familiares. Un poco, yo soy un poco resistente a eso precisamente por el dato que les doy. El 70% de los casos de abuso sexual ocurren alrededor de la familia, al interior de la familia, entonces juntarlos puede ser iatrogénico, retraumatizante. Soy un fiel creyente de los procesos individuales también. Ahora, evidentemente que si hay un trauma de la madre, por ejemplo, que de algún modo recrea el hijo o la hija, es importante hacer acento respecto a eso, porque Ujú, eso puede dar una clave respecto a algo de lo inconsciente que ocurre en lo familiar y que también ocurre en lo individual. ujú. Súper. Ahora hay preguntas, pero que van más bien en la línea de pensar lo intersubjetivo, pero más colectivamente, ¿no? Como más que en lo individual. No sé si prefieres como avanzar o te voy haciendo las preguntas. No, no, o sea, guárdala y voy hacia lo que es el trauma. Es que acá hay una aparece con la desmentida. Sí, eh, con respecto a la desmentida, recuerdo un caso trabajado este año que durante una sesión la persona devela el abuso sexual, el cual refería que aparece a modo de sueño, donde lo plantea con cierta duda, ya que lo recuerda en sus sueños y se cuestiona si es realidad o fantasía. Una pregunta que hace Miguel. ¿Cómo sería posible indagar con respecto a esto con el fin de dar cuenta de que es un hecho real y más que buscar si esto es real o no, es validar o no el recuerdo de la persona? No sé si me explico claro. O sea, en el fondo lo vive, sea sueño o realidad, lo vive traumáticamente, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar aquello? es muy de manual porque de hecho una de las secuelas del trauma, por ejemplo, un abuso sexual, es precisamente las dudas sobre la validez de la experiencia del self. Ujú, Hay una duda constante respecto a si las experiencias traumáticas ocurrieron realmente o no. ujú, Esa es una secuela propia del trauma, como por ejemplo una perturbación en el desarrollo de la afectividad y un decaimiento de la conciencia reflexiva. ujú. Me parece una situación bien delicada en la cual habría que operar de manera bastante sutil y creo yo que habría que indagar en el sueño también, habría que entrar a ver qué es lo que se repite, Ujú, eh, si es que esto tiene asidero en, en otras esferas de la vida de la paciente, si es que de alguna manera más inconsciente, a través de una ocurrencia, un lapsus, o por ejemplo a través de expresiones verbales, pudiese estar transmitiendo que efectivamente fue abusada. ujú, Eh, yo me acordé ahora de un caso que yo tuve hace unos años atrás, de una paciente que estaba muy confundida porque ella tuvo una relación con un sacerdote cuando ella era menor de edad, tenía 17 años. ujú. Entonces ella tenía la duda constante, una duda neurótica respecto a si había sido abusada o no. Mm, Eh, Porque evidentemente que había un deseo de parte de ella, pero
en el momento que este sacerdote le practica sexo oral, ella se siente tremendamente angustiada y se siente muy avergonzada. Entonces no fue una respuesta que pudimos encontrar al vuelo. Mm. Implicó un trabajo de al menos unos 10 meses para ir indagando alrededor de esa experiencia. Pero también, de parte del analista o de parte de los terapeutas, creo que hay momentos donde hay que hacer rectificación subjetiva. Mm. Y evidentemente que ahí había una situación de abuso porque había una situación de dispar de poder. Exacto. Había una situación de dominación entre una persona que tenía un poder, que además ejercía un rol predominante en su comunidad, luego ella fue expulsada de esta comunidad porque se develó esta relación, ella fue en el fondo la que salió más trasquilada, mientras que a él lo reubicaron, muy propio de lo que hace la Iglesia Sí, Católica cuando hay estos casos. Eh, entonces, más allá de la connotación sexual, que sin duda es importante, había una relación de poder desigual. sí, claro. Había una persona ejerciendo un rol de dominación sobre otra, y eso constituye un abuso. Ujú. Y entonces ahí como terapeuta para mí fue importante poder rectificar subjetivamente esa experiencia. Mm. Eh, pero hay algo con lo que hay que proceder con extrema cautela y hay Claro. que, siempre creo yo que cualquier intervención tiene que atravesar o ser pensada a través del timing. El timing es este concepto del fútbol, ¿cierto? Cuando quitar la pelota y Un te poco pegaste la todo. tremenda barrida o hiciste una falta. Y el timing siempre es, para mí, tomarle el pulso al vínculo o a la transferencia. Mm. Y en el momento en que hay un vínculo, una transferencia positiva o estable, nos va a ir dilucidando de cuándo decir o no ciertas cosas. Entonces, Ujú. tomarle el pulso a la transferencia para mí es el momento que va a determinar cuándo decir y cuándo no algo. Ujú. Súper. Hay otra pregunta de Francisca. Esos espacios intersubjetivos también incluyen, me imagino, lo social. Estoy pensando en lo traumático del estallido social y cómo lo vivimos desde distintos lugares. Yo estaba fuera de Chile, pero me impactó muchísimo la violencia y el no reconocimiento que se hizo de parte de las autoridades y el gobierno de esa violencia, ¿no? Un poco para transitar. Bueno, esto sí puede ser una buena entrada a lo que es el trauma psicosocial, sin Ajá. duda. O sea, y no solo, por ejemplo, el contexto sociopolítico, las instituciones también, los colegios, los servicios de salud, eh, las nociones que tienen o no respecto a las implicancias que tienen en el tejido social, Ujú. eh, pero sin duda, o sea, eh, lo intersubjetivo también se construye a través de las estructuras sociales. Tener depresión en Las Condes no es lo mismo que tenerla en La Legua, por ejemplo. Hay distinciones de clase que también están a la base de la etiología de las enfermedades mentales. Y por Ujú. eso los estudios del trauma psicosocial son tan importantes porque de alguna manera resisten a esa brecha tan presente, ¿cierto?, entre concebir a los fenómenos sociales aislados de la subjetividad o concebir los fenómenos subjetivos aislados de lo social. Mm. Tiene un impacto tremendo. Ahora, con el estallido social es particularmente como en general ocurre. ¿Cuál es el problema? Es la desmentida. Fíjense que hay 2.500 querellas por violación a los derechos humanos post estallido social. Mm. Eh, Hay querellas por tortura. De hecho, hace como 3 meses, un mes más o menos, fueron imputados 2 carabineros que ejercieron tortura en la región del Biobío, que hicieron fusilamiento, ¿cómo se dice? Recrearon fusilamiento. Eh, Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ha habido un intento sistemático de parte del gobierno de desmentir las Mm. violaciones a los derechos humanos que han ocurrido. Voy más lejos incluso, hasta la fecha no hay ningún organismo estatal que se haya preocupado de reparar el daño a las víctimas. ¿Por qué? Porque si algún organismo estatal se crea para reparar el daño a las víctimas, de alguna manera están reconociendo que lo hicieron. Mm. Y al reconocer que lo hicieron, tienen que reparar. Mm. Por eso, en Chile ahora hay una demanda internacional hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en La Haya, en Holanda, ¿es o no? La Haya. Sí. eh,
contra, por ejemplo, Piñera y los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Eso ocurre cuando un país no repara o no hay imputados, no hay justicia respecto a las violaciones de los derechos humanos. Entonces Mm. ahí se lleva a organismos internacionales. Como pasó con Pinochet, que fue detenido en España, perdón, en Londres, por crímenes que había cometido contra ciudadanos españoles. Entonces fue en el fondo el derecho internacional quien Exacto, apresó a Pinochet. exacto. Eh, y ese es el camino que se está siguiendo con Piñera y que ocurre cuando un país no investiga y no repara en términos de violación a los derechos humanos. Ahí es cuando entonces se lleva a un comité internacional. Me voy a detener en esto y avanzo, perdónenme, pero es muy trágico porque la ONU en el 2004 más o menos creó como una comisión eh, que es una comisión que vela por la prevención de la tortura, que vela por que en los países que están adscritos a los derechos humanos no se torturen. Esa comisión se constituyó en mayo del 2020. Ahí recién se aprobó, perdón. Y esa comisión se constituyó el año pasado. Y uno de los grandes problemas internos del Instituto Nacional de Derechos Humanos fue que dos de esas cuatro personas que constituían este comité renunciaron, porque no Mm, estaban al tanto, el organismo del Instituto Nacional de Derechos Humanos no les entregaba todo lo hecho respecto a lo que había ocurrido. mm, Este organismo tiene una serie de potestades, por ejemplo, pueden ir hacia lugares, cárceles donde sin aviso y con permiso de entrar para fiscalizar si es que se están siguiendo las normas o no. O sea, tiene una serie de facultades que no se pudieron justamente ahora poner a prueba. ujú. Justo cuando ocurrió, Claro, ese atrás recién se había... era la oportunidad, era la oportunidad. Alejandro, para cerrar un poco el tema, antes de avanzar al tema siguiente, que sé que lo tienes ahí en la puerta del horno, tres preguntitas que tienen que ver, ¿no? Una experiencia y dos preguntitas. Dice, Paula, recuerdo el caso de una paciente que indicaba haber sufrido abuso por parte de su padre en edad adulta, tiene sensaciones, no certeza. Finalmente la paciente sucumbió a la presión familiar y se retractó de su experiencia. Ligo este comentario a dos preguntas que aparecen. ¿Cómo abordar un abuso sexual transgeneracional cuando madre y abuela naturalizan su experiencia de abuso? Y finalmente otra pregunta también vinculada que dice relación con cuál sería la mejor forma de abordar un trauma con una persona que no quiere considerar que es un problema presente. En el fondo como, olvidémoslo en el pasado, ¿no? Pasado pisado. Me están haciendo trabajar. Son tremendas preguntas, son tremendas preguntas. Eh, a ver, voy a partir por la última. Trabajar sobre el trauma es sumamente difícil. ¿Por qué? Voy a volver al inicio. Freud decía que los síntomas son formaciones sustitutivas. Es decir, el síntoma puede ser un afecto tan insoportable para la conciencia, puede ser un deseo inconsciente tan prohibitorio para la conciencia, o puede ser una angustia tan potente que en vez de ser percibida por la conciencia, pensemos que queda como un hueco y ¡pum! Entra el síntoma. Ujú, Entonces el síntoma es, en ese sentido, un sustituto de una verdad inconsciente o de un afecto que al llegar a la conciencia puede ser destructiva para la conciencia. ujú. Es como una especie, es una defensa. Entonces la Sí, conciencia se defiende con el síntoma. En vez del recuerdo, se instala el síntoma. Eh, ¿Y por qué es particularmente difícil? Porque los síntomas también, cuando se enquistan y cuando llevan un montón de años instalados, se transforman en una posición subjetiva ujú, de relación con el mundo y de relación con los otros. Entonces, por muy doloroso que sea el síntoma, de alguna manera cumple su cometido, porque mm, mantiene esa verdad inconsciente, por ejemplo, un abuso sexual, o mantiene esos afectos intolerables a raya. Entonces, ese proceso de rememoración, que es muy importante en cualquier proceso psicoanalítico, no siempre funciona. mm, mm. ¿Por qué? Porque incluso los síntomas, yo iría más lejos, en los síntomas se conjuga algo en la identidad. Claro. Entonces, se los voy a poner en un ejemplo burdo.
si se me congela el brazo, o si quedo con el brazo inmóvil, pongo mi atención sobre el brazo. Si tengo un ataque de pánico, pongo mi atención constantemente sobre el ataque de pánico, pero no sobre el origen o Sí, sobre claro, otras preguntas que debiese estar haciéndome. Entonces claro. funciona. Y efectivamente hay que pensar también en los límites de lo analizable, en los límites de lo Mm, terapéutico incluso, claro. que muchas veces las personas se resisten, y está bien que se resista, es parte del tratamiento. Acuérdense que Freud hablaba de el efecto terapéutico negativo, o sea, cuando caen resistencias y empieza el síntoma a alivianarse, pueden entrar en la conciencia otras preguntas que pueden ser tremendamente abrumadoras. Ahora, hay algo muy lindo que dice Freud, lo voy a responder con él, no conmigo. Él dice, la transferencia, el vínculo, es el reino intermedio entre la enfermedad y la vida. Ujú, Súper lindo lo que él dice. ¿Por ujú, qué? Porque es a través de la relación terapéutica donde una persona puede transitar desde la enfermedad hacia la vida. Pero eso implica un trabajo. mm. Y hay gente que no le gusta trabajar, que prefiere sucumbir en su miseria, Claro, y está por bien. muy dolorosa que sea, pero prefiere fijarse en esa posición antes que hacer la pega. Mm, Si la terapia no es tan entretenido como la gente lo pinta, no, implica un no, trabajo. exacto. Ahora, lo bonito es que ese reino intermedio entre la enfermedad y la vida está puesto en el vínculo terapéutico. Ujú, Es con otro, a través del reconocimiento, a través de la no desmentida, a través de la posibilidad de reparar aquello que en mm. algún momento desorganizó la experiencia del self y de la vida, etcétera, etcétera. Claro, y aparentemente ahí el timing y el vínculo relevan importancia, ¿no? Como no apurar ni apretar procesos, sino que de alguna manera ir al ritmo correcto, ¿no? Súper. Respecto al abuso sexual, no me acuerdo bien las preguntas, pero lo que podría decir es que eh, lo del abuso sexual es tan terrible en términos traumáticos precisamente por la desmentida y el no reconocimiento. El movimiento que se inició en Chile en el 2018, creo que fue, con las tomas feministas, o 2019, 2018 o 2017 por ahí, las tomas feministas que hubieron en las universidades, ¿se acuerdan? Ujú. Que partieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sí, Chile, porque Carlos Contreras, un constitucionalista, un tipo que era parte del Tribunal Constitucional, fue acusado por su ayudante, Catalina Brito, de, de acoso sexual. Bueno, las tomas feministas lo que hicieron fue un efecto dominó y una ola de expansión de develación de abusos sexuales y de abuso o de violencia sexual en todos los ámbitos, principalmente en las universidades. Esto partió en las universidades. Las sí. universidades no tenían ningún protocolo de nada respecto a si un profesor abusaba o coqueteaba a un estudiante. Ninguno. No había protocolo, no había nada. Absolutamente nada. A mí me tocó participar de uno para la Universidad Católica en ese tiempo, pero no habían. Y siguen no habiendo en alguna universidad. Entonces, fue muy importante ese reconocimiento social y el trabajo político que hicieron, por ejemplo, las tesis. El violador eres tú, la culpa no era mía, ¿se fijan? Yo no soy el agresor, que se replicó en todo el mundo además. O sea, Sí, habían parlamentarias en Turquía que se les llevaron detenidas sí, por hacer esta performance en el Parlamento turco. Permitió que en lo clínico terapéutico se pudieran develar casos de abuso sexual. Y a mí me pasó un montón, para procesos que llevaban un año o 2 años, que a propósito de esa visibilización social pudieron recién ahí mm. contar su historia. No, por el tema del Entonces, todo lo que reconocimiento, de respecta a la alguna forma. violencia de la mujer y el abuso sexual particularmente, necesita sí o sí, tal como lo vamos a ver con el trauma político, de un reconocimiento social. Mm, Y todavía estamos en pañales porque, mm. eh, o sea, hay una naturalización de la violencia de género que está Sí, enquistada con nosotros. sí, Y la reproducimos no solo los hombres, las mujeres también. sí. Bueno, y Krishna plantea respecto a la violencia obstétrica, por ejemplo, hablando de violencia hacia la mujer, que claro, es una violencia que está súper invisibilizada también, ¿no? O sea, Bueno, ahora hay un grupo de chiquillas que tienen un observatorio contra la violencia obstetricia, se llama. Lo obstétrica. pueden googlear y lo pueden buscar. Y que precisamente se han abocado en este primer momento a hacer
un proceso más de historización, un proceso de rememoración y de poder recoger los testimonios de las mujeres que han sido violentadas eh, en el proceso del parto. Mm, Eh, pero se fijan que el primer paso del reconocimiento, es decir, claro, poder, eh, más bien poder investigar, poder, se me fue la palabra, pero hacer memoria en el fondo, tomar los testimonios, visibilizar el problema y entonces después poder intervenirlo. claro. Bien, súper. Bueno, para alcanzar, me voy a ir hacia las conceptualizaciones de lo que sería un trauma de origen político. Ujú, Voy a traer la experiencia del ILAS. El ILAS, para quienes no lo conocen, es el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derecho Humano, institución con la que yo me formé. Había una colaboración entre la universidad que dictaba mi magíster y esta institución. La mayoría son mujeres, que no está de más decirlo, ujú, que fueron como las primeras que empezaron a teorizar en Chile respecto a el trauma o a las vejaciones de los derechos humanos, ya ujú, sean casos de tortura, de desaparición, etc. Ellas armaron un trabajo mancomunado con teóricos de El Salvador, de Argentina y de Nicaragua, Guatemala también, eh, con los que empezaron a teorizar respecto a, bueno, cómo entendemos un fenómeno que tiene otro origen y que tiene otra etiología. Eh, y entonces ellas, el ILAS, acuñan un concepto que se llama traumatización extrema. Ellas dicen que la traumatización extrema es una forma particular de ejercer poder de un grupo de la sociedad sobre otro. Se caracteriza por una desestructuración y un exterminio de unos miembros de la sociedad por sobre otros. Y además hay una incapacidad tanto de los individuos como de la sociedad de poder dar una respuesta frente a estos hechos. ujú, Eh, Pensemos en el terrorismo de Estado, por ejemplo. ujú. ¿Cuál es la diferencia respecto, por ejemplo, a los síntomas que puede tener una persona afectada por violencia política, por ejemplo, una violación a los derechos humanos, versus una persona que tiene un trauma producto, por ejemplo, de un abuso sexual o de alguna vejación en la infancia? Y aquí lo que se hace para hacer esta distinción es pensar en el concepto de estrés postraumático. Ujú, Por ejemplo, el concepto de estrés postraumático no reviste sobre la temporalidad, no involucra causas de origen social y en términos de temporalidad inscriben muy inmediatamente el hecho psicológico que puede traer efectos nocivos para el psiquismo y los síntomas. En cambio, personas que han sufrido terrorismo de Estado, por ejemplo, pueden desarrollar síntomas 5, 10, 15 años después. No hay una temporalidad próxima entre el evento y su secuela. ujú, Otra de las características para pensar la diferencia entre el estrés postraumático y el trauma es la posibilidad del duelo. Pensemos ujú, que, eh, por ejemplo, mi supervisora de tesis, María Isabel Castillo, tiene un libro precioso que se llama El Imposible, entre paréntesis, proceso de duelo, y lo que ella hace es que investiga a los familiares de detenidos desaparecidos respecto a sus procesos de duelo. Eh, ¿Cuál es el duelo? Bueno, el duelo es la respuesta, ¿cierto?, normal frente a una pérdida, que puede ser abstracta, la patria, los soldados de la guerra, por ejemplo, o un familiar. Para que la realidad, por eso se llama trabajo de duelo, para que el duelo pueda realizarse, la realidad material de la pérdida tiene que ser de alguna manera aceptada y respetada. Y en eso se puede iniciar este largo camino de modificación interna y de revinculación con el objeto perdido. Hay dos características, yo creo, universales o que se pueden encontrar en las distintas culturas respecto al duelo. Una es que, en general, cuando hay una muerte, se conoce directamente las causas sobre esa muerte. De hecho, es muy importante en el proceso de recuperación conocerlas. claro. Y la segunda es la existencia de elementos simbólicos que ayudan a poder
modular el proceso de la pérdida, como por ejemplo los ritos fúnebres, las prácticas comunitarias y una adecuada respuesta social al proceso de la muerte. Y si se fijan, cuando hay trauma de origen político, ninguna de estas dos condiciones se cumple. Los detenidos desaparecidos aún no tienen los familiares Claro. afectados nociones respecto a su paradero, no saben dónde están, y por lo mismo, bueno, piensa en el tiempo de dictadura, cuando moría algún militante o algún activista, los bombardeaban con lagrimógena en los funerales, o sea, tampoco había una posibilidad de hacer el rito fúnebre. Por tanto, no solo se le priva a los sujetos de la realidad material importante de poder aceptar para el trabajo interno, sino también se les priva del campo simbólico a través de ritos o de respuesta adecuada social para poder simbolizar el proceso. Claro. Esto es muy terrible y conlleva lo que se llama un duelo congelado. El duelo congelado se caracteriza porque, debido a que no hay en la realidad externa la posibilidad de hacer un trabajo de duelo, esa misma realidad externa trata a quien lo padece como que no hay lugar ni tiempo para llorar a los muertos o a lo que se perdió. El trabajo de duelo se estanca y aunque el sujeto sabe a quién y qué perdió, se le sustrae toda posibilidad de significación de esa pérdida. Se le sustrae el poder hacer o el poder sujetarse de un campo simbólico para modularla y para elaborarla. Y eso conlleva a cuadros depresivos graves, agudos, a esta repetición traumática del duelo, porque no hay, por así decirlo, representaciones simbólicas temporoespaciales que permitan situar la pérdida en un momento particular y por tanto poder hacer el trabajo de duelo. Otro de los efectos, por ejemplo, que son muy propios de un trauma político, tienen que ver con que las estructuras comunicacionales de la familia queda muy marcada por el miedo y la angustia. Eso implica que hay una rigidización de los límites entre la familia y el medio ambiente. Se rigidiza a propósito del miedo y la angustia y desaparecen los límites intrafamiliares. Entonces encontramos hijos parentalizados, padres infantilizados, o familias enteras sumergidas en esto de que yo hablaba recién respecto al duelo alterado o el duelo congelado. Cuando hay un trauma de origen político es mucho más nefasto para el psiquismo, pero también se caracteriza porque tiene un impacto predominante en la familia del afectado. Pensemos que, a propósito de la pregunta, una persona puede querer entrar en su trauma o no, puede querer hablarlo o no, pero cuando hay un trauma de origen político, eso tiene un impacto en todo el campo social que habita ese ser humano, principalmente la familia. Y hay una reconfiguración total de los vínculos en función a esa experiencia. ¿Cuál es el problema? Si no hay un reconocimiento estatal y en paralelo hay una desmentida constante respecto a esas mismas violaciones, el trauma se mantiene presente, se repite y no tiene posibilidad de ser reparado y elaborado. Y por eso es tan importante no solo dar la pelea a nivel psicoterapéutico, sino también dar la pelea a nivel sociopolítico respecto a el reconocimiento y eventualmente la reparación y la justicia de quienes fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos producto del estallido social. Si no hay eso, la psicoterapia es insuficiente. Y por eso mi supervisora de tesis, la doctora María Isabel Castillo, pone el imposible entre paréntesis, porque todavía no hay rastros de los detenidos desaparecidos. Y eso hace que el duelo se congele, que se repita y que en el fondo no pueda ser elaborado en una experiencia. Ahí, Alejandro, te quiero hacer preguntas que venían un poco de la primera parte, vinculadas fundamentalmente al tema de la cantidad de personas afectadas. O sea, aparentemente agudiza o acentúa el trauma cuando los sucesos sociales, pregunta que hace Susana, como pandemias, guerras o lo que tú nos estás narrando a propósito del estallido, influye en un importante número de personas o de comunidades, ¿no? Como que mientras más voluminoso sea el nivel de impacto social, mayor es el significado del trauma o mayor es la sensación de trauma, ¿sí?
Es súper paradójico, y quizá aquí puedo utilizarlo para hablar sobre lo que Martín Baró acuñó como trauma psicosocial, que es el Ujú, carácter dialéctico. ujú, Porque Martín Baró decía que no solamente se cristaliza y se materializan las personas, por ejemplo, las secuelas de la guerra, sino que también son las personas las que las recrean, y pueden ser incluso agentes activos de la reproducción de esa violencia. Por tanto, el trauma psicosocial comprende y en su esencia concibe esta distinción dialéctica. ujú. Entonces, claro, cuando el trauma es hacia una comunidad mayor, pensemos en el Holocausto, por ejemplo, o las guerras mundiales, eh, es mucho más nocivo, y a la vez contempla también demás recursos para poder ser reparado, si es que evidentemente hay un proceso de memoria histórica y de reconocimiento social. ¿Por Ujú. qué? Porque puede ser un proceso que se acompañe comunitariamente, mancomunadamente. Y eso nosotros lo vimos, por ejemplo, cuando Gustavo Gatica, estudiante de psicología por lo demás, vuelve a la Plaza Dignidad y es Claro, recibido, ¿cierto?, por una comunidad que sostiene y que comparte su dolor. Eso claro, pudo haber sido muy importante reparador. para él, por ejemplo. Mm, Ahora, de parte del Estado no ha habido ningún tipo de reparación ni de reconocimiento de lo que se le hizo a Gustavo Gatica. Yo ayer claro. leí que hubo una agrupación de extrema derecha que hizo una especie de teletón y juntaron 120 millones de pesos para carabineros que fueron afectados durante el estallido social. Y uno de ellos es el que le disparó a Gustavo Gatica. Fabiola Campillay, que fue disparada con una bomba lacrimógena a Sí. la salida de su casa cuando estaba esperando la micro para ir a trabajar. A contrario, como dijo, se me olvida el ministro del Interior que hubo después de Chadwick, el de Opoli, Yo los tengo borrados. No. eh, que dijo que la habían llamado, que el Estado en el fondo había Sí, ido. sí lo Mentira. recuerdo, pero no Ella retengo lo, el nombre. ella lo desmintió en el programa Mentiras Verdaderas que la invitaron a hacer mucho, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de reparación o reconocimiento de parte del Estado y del gobierno de lo que han hecho. Piensen que Blumel, Piñera, soplan, cada Bloom, sí, bien Piñera, chiquillo. cada vez que hubo manifestaciones siempre respaldó a Carabineros. Mm, Em, lo que lo hace todo más brutal. ujú. Hay otra pregunta también en esa línea. La pregunta la hace Mario. ¿Qué ocurre con el trauma por torturas pasado 45 años? O sea, pensando en aquellos que fueron torturados en dictadura. Eh, ¿Qué ocurre con eso? Em, Otro de los elementos conceptuales y teóricos que desarrollan harto en ILAS es la transmisión transgeneracional del trauma. Lo que calla una generación, la revive otra. Esto es muy común en personas que fueron torturadas o afectadas directamente por la dictadura, que no lo cuenten y no lo hablen con Mm, sus familiares, sus hijos, su hija, etc. Eh, y entonces lo que ocurre ahí es que hay una especie de transmisión de algunos elementos que este hijo o esta hija podría estar reactuando en su cotidiano vivir. La experiencia de la tortura probablemente es una de las experiencias, si no la más desgarradora y terrible, desprovista de dignidad que puede ejercer un ser humano sobre otro. ujú, No hay escapatoria, no hay noción de si se va a vivir, se va a morir, hay una violencia y un daño deliberado, o sea, la experiencia de la tortura es algo irrepresentable. ujú, Hay elementos y secuelas que jamás van a poder ser representadas debido a su horror y a su característica. mm, Eh, entonces la tortura es uno de los hechos probablemente más terribles que un ser humano le puede hacer a otro. Y por mm. lo mismo es muy difícil hablarlo, y porque además las personas que fueron torturadas, al menos en Chile, pero esto no solo acá, apostaban una vida, o sea, había un compromiso político por una sociedad distinta, por un contrato Claro. social que pudiese ser fundado en ideas un poco resistentes a el bloque norteamericano, ¿cierto?, en plena Guerra Fría, que tenían que ver con una apuesta por una forma de vida.
y cuando la dictadura llega, no solo hay una vejación hacia ese individuo física o psicológica, sino también hay una destitución subjetiva de todo su campo social. Mm, Personas que quedan en lista negra para obtener trabajo, las personas que fueron torturadas, que tienen secuelas de la violencia política, tienden a, esto lo dicen los estudios, no yo, a hacer más cáncer que personas que no los tuvieron, tienden a tener más enfermedades. Entonces, mm, la secuela del trauma político es mucho más terrible porque había un compromiso de quien lo vivió con la vida misma, o sea, con la posibilidad de vivir de otra manera. Y entonces ese acontecimiento desorganiza toda toda la subjetivamente la experiencia. experiencia. Muy brutal. Mm, Bueno, y las trabaja todavía con torturados y con segunda y tercera generaciones de personas que fueron torturadas o que fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos. ujú. Y se ha teorizado respecto a las distinciones que hay en la segunda generación y en la tercera generación. Mira, ahí preguntan, ¿qué ocurre con el trauma transgeneracional de torturados políticos? ¿Podría experimentar sintomatología un hijo de un torturado? Un poco lo que estás planteando, ¿no? O sea, la presentan, cuando sobre todo no hay eh, conocimiento del hecho, pueden ser representadas a través de sueños, de imposibilidad, por ejemplo, para tener vínculos seguros. Las segundas generaciones de torturados tienden a ser hijos bien parentalizados, bien sobreadaptados, porque debido a que los padres fueron exiliados o sufrieron estas vejaciones, no pudieron contar con esa sintonía afectiva de lo que yo Claro, aludía al inicio de la charla, no pudieron contar con ese campo de sostén, por tanto los niños se tuvieron que aprender a parentalizar, a sobreadaptar a situaciones totalmente inadaptables. mm, Eh, por tanto, sí, podemos observar varios síntomas en segunda o tercera generaciones. qué loco. Y pensando en lo que tú acabas de decir respecto a la sobreadaptación, que es algo que también, ahora en otra esfera, ¿no? Pero en este contexto pandémico, es algo que vemos cotidiano también, ¿no es cierto? Como esta exigencia sobre adaptarnos, como a tener que sobreponernos a esta situación que también nos resiste análisis de rato. Bueno, yo trabajo en mi tesis, hago una lectura de cuáles son los procesos de subjetivación actuales y mi crítica es a lo que yo denomino la hegemonía de lo positivo, que es decir, Mm, hay muy pocos espacios de reconocimiento del dolor en lo social y muy pocos sí, espacios para modularlo. Por tanto, la exigencia neoliberal ahí es hacia la optimización o al rendimiento, a la claro. capitalización del dolor. Y ahí Mm, entonces se crea la psicología positiva, el coaching, el management, etcétera, que le quitan todo valor y clave moral al dolor y claro. lo proponen como algo ajeno a la experiencia humana. Y el Mm, dolor es un hecho, no un hecho fisiológico, dice David Le Breton, es un hecho no, existencial. O ujú, sea, vivir duele. El amor duele, a pesar de que a la Mon Laferte la hayan funado por Twitter cuando puso eso. Existir implica un dolor inherente. Ahora, eso no necesariamente es malo. no, Hay formas de sufrir menos para sufrir mejor, pero partir ujú, de la premisa de que podemos sustraer de la experiencia humana el dolor es una falacia. No mm, obstante, eso se vende hoy en día. sí, Entonces, así como, así como la muerte también está tan capitalizada la muerte también. sin duda que hay una exigencia como cultural a la sobreadaptación. Claro. Y es bastante brutal porque los procesos requieren tiempo, los duelos requieren espacios temporales, formas de ser simbolizados, por ejemplo. No solo un duelo, una pérdida también. Que hemos perdido harto de eso. Se ha visto mucho eso en este contexto donde por razones a ratos obvias, inevitables, los funerales con suerte existen, ¿no es cierto? Con grupos muy pequeños, como bien disociados de la experiencia, ¿no? Como el dolor mismo, como ya llega en otro momento, lo lloro, no es el momento para, es como hacer el trámite, ¿no? Más que complejo. Yo pongo ahí un acento en estos nuevos procesos de subjetivación que, si pensamos en la lectura de Michel Foucault, él decía, la sociedad disciplinaria, ¿cierto?, disciplina los cuerpos. Mm, Han, Byung-Chul Han, un filósofo al cual yo trabajo harto en la tesis, dice,
Hoy día el control sobre la psique, no sobre el cuerpo. Ujú, La dominación es sobre la psique y a diferencia de la sociedad disciplinaria, que es castigadora y prohibitiva, esta es amigable y seductora. Uno se explota a sí mismo sin mm, saberlo, mm, y los estímulos ahí son bastante seductores para hacerlo. mm, La mejor versión de ti mismo, etcétera, etcétera. mm. Mm, máximas que se construyen en base a la optimización y a la capitalización de uno mismo, en pos Exacto, del rendimiento. Es bien brutal. bien brutal. Ay, quedé con los pelos parados. Alejandro, María José pregunta, ¿el que hace el trauma o el que provoca el trauma y lo reconoce, genera algún cambio en el proceso? Para Yo la diría, víctima después, ¿se genera cambio del entendimiento del trauma? yo diría que sí. Yo Ujú, diría que en general en los pacientes cuando eso ocurre hay una liberación un poco de angustia y de inhibiciones o de elementos o de rasgos traumáticos, porque cuando hay un reconocimiento se puede inscribir en una experiencia. ujú, Por eso cuando yo digo que el trauma es presente y no quedó anclado a un ciclo temporal, es porque como no fue reconocido, es como que queda sustraído de la experiencia. mm, No mm, obstante, se nota con síntomas, pesadillas, bueno, y un montón de cosas más. Entonces, en la medida en que se reconoce, al menos le da la chance de quedar inscrito en una temporalidad y en quedar mm, como cargado de una experiencia. Ocurrió, fue real, pasó esto, etcétera, etcétera. mm, Porque si pensamos en Ferenczi, lo que hacen los niños en general cuando sufren maltrato o vejaciones es identificarse con el agresor. mm, Porque como les decía yo, inconscientemente, evidentemente, un niño no puede poner en escrutinio a sus cuidadores porque son a la vez los que le permiten la vida misma. Nacemos desplumados, etcétera, entonces viven como propia. Todas las vejaciones del ambiente las viven como una falta interna. mm, mm, Yo fui el que no pude, yo me lo merecía, a mí me hizo bien que me pegaran, etcétera, etcétera. mm, Y finalmente una forma de adaptarse a lo inadaptable. Por eso él habla de autoseparación narcisista. Es una forma omnipotente de adaptarse a una cuestión que no debiésemos adaptarnos, básicamente. Y que trae tremendas secuelas como la sobreadaptación, etcétera, etcétera. Pero sí, yo diría que sí, ayuda un montón que el agresor reconozca en la víctima lo que propició, sin mm. duda. Y ahí otra pregunta, y con eso vamos cerrando por la hora. Claudia pregunta si existe diferencia en caso de homicidio, por ejemplo, de que haya existido muerte a propósito de tortura, imagino, el hacer justicia o que quede impune. Si existe alguna diferencia, imagino yo, no desarrolla más la pregunta, pero imagino yo para el que sufre el trauma, ¿no? O la familia en este caso, porque si es un homicidio, imagino ahí que hay una familia Claro, detrás que está... sí, es muy importante porque restituye algo de esa experiencia Ujú, a los familiares de la víctima, si es que pensamos que la víctima está muerta, restituye una parte de la historia y también sienta un precedente, queda registrado, es como un hito, sí, se claro. marca como una experiencia, no queda al vuelo, no queda ajeno, no Mm, queda sin temporalidad, que es lo que hemos estado discutiendo, ¿cierto? claro, Se logra queda inscribir amarrada. y esa inscripción es fundamental. Mm, Las experiencias que nosotros inscribimos cuando crecemos nos constituyen como seres humanos. mm, absolutamente, absolutamente. Oye, agradeciendo profundamente las preguntas que nos han hecho nuestros queridos asistentes y fundamentalmente a ti, Alejandro. Podría estar 3 horas más conversando Yo contigo. estoy entretenido, así que si Yo hay otra pregunta, también. no hay problema. Em, No no sé tengo... si, no sé si tú tienes algo más que quieras contarnos, sino para ir cerrando. Eh, bueno, yo estoy súper contento de que haya habido esta cantidad de asistentes, que sea un tema que les interese. Yo no entiendo, la verdad, por qué no hay mucha formación al respecto en los currículum académicos de pregrado, de Mm, posgrado tampoco, o sea, yo no he visto mucho. Eh, yo fui un afortunado, encuentro, en poder haber sido formado con personas que participaron de la construcción histórica de estos modelos de atención en Chile. Es un tema que nos está explotando en la cara.
ya Sí, sea con pandemias de origen natural como con problemas políticos, y que es una tendencia mundial, no solamente en Chile. El estallido ocurrió en Europa primero y ahora le siguió a Chile Colombia. Bueno, en Brasil también había nativos con Bolsonaro. Entonces son temáticas que interpelan a la disciplina también, y que sí, nos interpelan a nosotros a poder pensar en nuevos dispositivos y en nuevas formas de abordar estas temáticas. Y en absolutamente. ese sentido yo me uso del psicoanálisis, que una teoría que me acomoda, el modelo sistémico también, y lo uso a discreción. O sea, no soy ortodoxo con respecto a una escuela u otra. Trato de conciliar conceptos, de mirar lo intersubjetivo. eh, y nada, yo estoy contento que me hayan invitado, que sea un tema de interés, y que ojalá estos mismos espacios puedan replicarse. Yo creo que la universidad está haciéndolo bien en ese sentido, porque las colaboraciones que tiene CAPS con, por ejemplo, esta fundación de Ojos para Chile, o sea, hay al menos un interés en poder contribuir, y eso me parece no menor, y me parece que no está de más decirlo y de Sí, reconocerlo a propósito de lo que nos compete. Así que exactamente. ojalá esta cuestión se multiplique, y quienes necesiten más información la pidan, porque se les va a presentar, ya sean traumas infantiles, de vínculos tempranos, familiares, a traumatizaciones políticas. Sí, absolutamente. Sí, bueno, yo tomando un poco tus palabras, esta invitación también responde un poco a esas mismas como inquietudes que tú señalas, ¿no? O sea, cuando uno empieza a como mirar más en detalle lo que significa psicología del trauma, y psicología del trauma en este país, además, ¿no? No en cualquier país, sino que en este país con su historia, evidentemente releva la importancia que tiene. Bueno, y por eso también un poco la generación de este espacio, ¿no es cierto? Como de ir de a poquito, y por eso la invitación a nuestros egresados, porque ya hemos hecho algunos alcances con los estudiantes que tenemos en formación, pero sentíamos una deuda ahí con nuestros colegas que ya pasaron por el proceso formativo con nosotros. Y contarles también que tenemos pensado junto a Alejandro otro espacio, les comentaba yo al principio, que evidentemente vamos a socializar al minuto que corresponda, a inicios del segundo semestre, del próximo semestre, probablemente tipo agosto, septiembre, pero ya en un formato más pequeñito, ¿no es cierto?, donde la interacción sea mucho más cercana, no a través del chat, y pensando en una lógica como de talleres que nos permitan tener herramientas un poco más tangibles, concretas, para el abordaje, más bien, desde una perspectiva clínica, terapéutica y más profesional. Así que les vamos, porque hay muchos que están preguntando si va a quedar el material grabado, si puedes compartir, Alejandro, parte del material o de los Voy documentos, a, los textos. voy a dejar mi correo, Eso, eh, por si hay alguien que esté interesado en la temática y necesite material. Me demoro a veces un poquito en responder, pero respondo siempre. Así que me pueden escribir súper. si quieren, y yo les mando el material del cual dispongo, y los puedo orientar también si es que tienen más dudas y así. Ajá. Y contarles también que la grabación de este espacio seguramente va a quedar colgada brevemente en el canal de YouTube que tenemos, para que ahí también podamos ir difundiéndola y compartiéndola o revisándola, porque yo al menos anoté como loca, aprendí un montón, y es bueno difundir, pues ahí el canal de YouTube no lo recuerdo en este minuto, pero como tenemos la base de datos, porque ahí nos preguntan cuál es el canal de YouTube, me imagino que el de la universidad, pero como tenemos la base de datos vamos a ir retroalimentándolo, ya notamos que es un tema que les interesa, y que convoca, de manera que vamos a ir entregándoles más y mejor información de manera permanente y pertinente. Preguntan por qué no se ve el correo. El correo de Alejandro es ps.alejandro.soto@gmail.com. Ahí mandaron al chat, Catalina, el YouTube de la facultad, el Ah, canal de YouTube. maravilloso. Ahí está. El canal YouTube de la facultad, tal cual. Link. Exacto. Entonces ahí vayan revisando, porque colgamos ahí todas las presentaciones que hemos tenido. No, no va a ser automático, seguramente ya mañana o pasado. Va a estar colgado para que lo puedan revisar.
Alejandro, te agradezco profundamente el espacio, fue una tarde súper rica, muy nutritiva, en harto conocimiento, harto aprendizaje, pero fundamentalmente me quedo yo como con esa necesidad de avanzar, ¿no es cierto? Eh, es bien complejo como algo que nos ha acompañado históricamente, y en este país, insisto, más aún con la historia que tenemos, es como un deber en la formación, ¿no es cierto? Incorporar algunos de estos conceptos en la formación de pregrado, como nos planteaban por ahí algunos de los asistentes. Así que Fíjate que esa condición, Cata, está inherente al problema mismo del trauma, pues, entre sí, querer ser silenciado y entre querer salir. La formación de sustitutos, los síntomas, todo lo que conversamos hoy día, pero también la historia, pues el concepto de trauma ha tenido predominancia y luego decae. Y yo exacto, creo que en nuestro presente actual han sido los movimientos feministas los que mayormente lo han traído como sí, una reivindicación respecto a las secuelas que tiene el machismo en las mujeres. exacto, Y por eso que siempre va acompañado de algún movimiento social o político que lo sí, sostenga, que sostenga la discusión. Eh, y este es un problema del cual nos debemos hacer cargo en alguna medida para que entonces se haga investigación y claro. se mantenga la discusión viva. Claro, y ahí estamos súper convocados, siento, po, los psicólogos, psicólogas, o sea, ¿quién sino nosotros convocados a poder abordarlo, trabajarlo, visibilizarlo, ¿no es cierto? Claro, que yo me siento ahí un poco como responsable de avanzar en esta vereda. Así que súper agradecida de que hayas compartido con nosotros tu experiencia, tus conocimientos, una tarde súper rica, una conversa increíble. Y agradezco mucho también a todos los egresados, a los estudiantes, a los colegas académicos que nos han acompañado durante esta tarde. Esperemos vernos prontito en otro espacio como este. Así que nada, muy agradecida y les dejo un abrazo gigante. Muchas Muchísimas gracias a gracias. todos también por Nos vemos prontito. lo pasé muy bien.